La discriminación y el prejuicio son un problema social que tiene diferentes componentes que se materializan en la exclusión y vulneración de derechos y libertades de las personas. No solo son un problema en el Estado, lo son también lamentablemente en la sociedad. La discriminación se sustenta en un prejuicio negativo, irracionable y odioso que trata a otras personas como inferiores, vulnerando el goce o el ejercicio de sus derechos fundamentales. Por ello se considera delito y se contempla su sanción en nuestro Código Penal que señala el que por sí o mediante terceros realiza actos de distinción, exclusión, restricción o preferencia que anulan o menoscaban el reconocimiento, goce o ejercicio de cualquier derecho de una persona o grupo de personas reconocido en la ley, la Constitución o en los tratados de derechos humanos de los cuales el Perú es parte, basados en motivos raciales, religiosos, nacionalidad, edad, sexo, orientación sexual, identidad de género, idioma, identidad étnica o cultural, opinión, nivel socioeconómico, condición migratoria, discapacidad, condición de salud, factor genético, filiación o cualquier otro motivo, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 2 ni mayor de 3 años, o con presentación de servicios a la comunidad de 60 a 120 jornadas. Hicimos un sondeo a 50 estudiantes de la Universidad César Vallejo, Lima Norte, que cursan el séptimo ciclo, para conocer sus acciones, si han sido víctimas o cómo sobrellevan esta problemática en la universidad. Buenas tardes, mi nombre es Ángel Borjas y lamentablemente respondiendo a la pregunta de qué acciones tomaría frente a la discriminación social, lamentablemente nunca va a desaparecer la discriminación. Siempre va a haber discriminación porque los tiempos cambian, pero la mentalidad de las personas no. Y la mentalidad de la persona siempre va a haber ese ego, ese chip, ¿no? De que yo soy superior y que no, que yo tengo dinero y por lo tanto puedo saber más, que yo tengo cierto grado académico y múltiples factores. Las acciones que yo tomaría primero es desde casa. Cámbiate el chip. Cambia todo, ¿por qué? Porque un hogar con valores y principios, ese es el hombre que va a ser una persona respetuosa, sin discriminar, sin decir, sabes que yo tengo dinero y por lo tanto soy superior a tú, mira que yo soy ingeniero y tú eres un obrero. Eso de ahí debemos tomar en cuenta, ya que por dentro todos somos del mismo color y todos vamos a rendir cuentas al final, cuando ya estemos en la misma condición y estemos bajo nuestras tumbas ante un Dios Todopoderoso. Gracias. La Declaración Universal de los Derechos Humanos menciona que todos los humanos nacemos libres con derecho a una vida digna y libres de discriminación. Sin embargo, en el paso de los años han ocurrido distintos tipos de delitos en nombre de la discriminación. Lo que podemos realizar quizás como individuos, así sea algo mínimo, es tratar de escuchar, de educarnos, escuchar a las personas que sufren de este tipo de discriminación y poder generar conciencia a través, compartiendo por ejemplo este tipo de información y denunciar si es que encontramos en alguna plataforma algún tipo de información que encontremos con respecto a la discriminación. Bueno, una de las medidas que yo tomaría para frenar la violencia por discriminación social, sea por raza o por religión, bueno, por credo, sería la de identificar al país en estas fechas, sobre todo tomando en cuenta que estamos en pleno bicentenario, cumplimos 200 años como república, la de fortalecer nuestra imagen y nuestra identidad. ¿A través de cuáles? A través de los medios de comunicación. Muchas veces los estereotipos que han generado los medios de comunicación a través de la publicidad han sido alimentados por ejemplos extranjeros y no netamente peruanos. Podemos tomar que existe incluso una publicidad blanca. Lo que yo haría sería, como gobierno, ¿no? Le aconsejaría al gobierno totalmente identificarnos, ¿no? Mostrarnos de que no todos no somos blanquitos, no somos europeos, no tenemos ojos verdes. Bueno, en algunas partes del país sí, porque recuerden que el Perú es una gran mezcla de razas, pero identificarnos justamente como nación, hacer que los principales medios de comunicación informen a diario de nuestra tradición, de nuestra cultura. Comienzo desde casa
a los más pequeños, a los niños, enseñarles, inculcarles que todos somos iguales, que todos somos hijos de Dios, que aquí no hay el pobre, acá no hay rico, el color, la religión, todos somos hermanos y todos debemos apoyarnos, ser una fuerza y enseñarles eso, porque ahí radica todo, los valores radican desde casa. Para conocer más sobre las consecuencias, motivos y otras realidades que causan estos comportamientos, recurriremos al psicólogo Ángel Jesús Ortiz Castillo, quien actualmente también ocupa el cargo de jefe del Departamento de Marketing Digital en la Corporación Arzobispo Loaiza. ¿Qué tal? Buenas tardes, Ángel. Hola. Coméntanos, ¿por qué crees que surgen los prejuicios y actos discriminatorios actualmente en el Perú? Bueno, en realidad eso es un problema que viene desde hace mucho tiempo atrás. No solamente pasa en el Perú, creo que pasa a nivel mundial. Solo que algunas sociedades han ido progresando un poco más debido a que hay más educación, más acceso a educación. Y por ende también se le inculca más valores a los chicos. En el Perú, lamentablemente, todavía tenemos una educación bastante precaria. Y y nos vamos basando los prejuicios en base a las creencias equivocadas de nuestros familiares, nuestro núcleo familiar, nuestro entorno. Gracias, Ángel. Y coméntanos, ¿cuáles crees que serían las consecuencias más comunes en las personas que son víctimas de estas acciones, ¿no? De discriminación social, racial? Bueno, más que todo van a ser consecuencias a nivel psicológico. Eh, Dependiendo de qué tipo de trauma tengan, van a desarrollar trastornos. En este caso, el más común va a ser el trastorno de ansiedad o incluso la depresión, debido a que se va a sentir diferente al resto, debido a la situación traumática, le va a generar ansiedad, ataques de pánico. En las situaciones similares, donde él identifique como peligrosas o la persona identifique como peligrosas. Entonces, eso, la verdad, es muy difícil de sobrellevar. Un ataque de pánico, sientes que te mueres, que te asfixias, que no puedes estar en ese lugar, que tienes que salir corriendo. Entonces, imagínate una persona que sufre una situación traumática en lugares similares a la situación que pasó de discriminación. O sea, de verdad que vivir así va a ser muy difícil para esa persona. Tiene que seguir una terapia para que pueda de alguna manera superar eso. Y si hablamos de depresión, muchas personas por sentirse diferentes, sentirse eh, que no son parte de, incluso llegan hasta suicidarse. Entonces, son varias consecuencias fatales que puede pasar debido a la discriminación. Y Ángel, ¿tú crees que estas personas que sufren de este tipo de discriminaciones, sean hombres o mujeres, tienen la posibilidad de volverse más violentos? Depende. Hay personas que lo saben sobrellevar y hay otras que lo van a tomar eh, de alguna manera, van a querer buscar, se puede decir, venganza o van a tener resentimiento hacia la sociedad y se puede volver un sociópata. Entonces, sí, se pueden volver violentos, pueden... Es por eso que se crean estos grupos, por ejemplo, las Panteras Negras. Las Panteras Negras se crea debido a toda la discriminación racial que tenían las personas afroamericanas en Estados Unidos. Entonces crearon este grupo guerrillero, se podría decir, para poder protegerse entre ellos. O sea, en base a un resentimiento que tenían contra las personas blancas, contra su república, contra su país que no los protegía. ¿Y qué recomendaciones tú brindarías para las personas que en este momento están sufriendo de algún tipo de discriminación? Recomendaciones, en realidad, primero, no sentirse diferentes a nadie, porque todos somos iguales. Segundo, si sienten que una situación similar a en la que sufrieron discriminación les afecta emocionalmente, buscar terapia. Es la única forma de superar esa situación, de superar estos traumas, de superar estas emociones negativas que les genera. Yo creo que
la única forma a nivel general de evitar la discriminación y sobre todo ayudar a las personas que lo han sufrido es que haya políticas de salud mental, que es algo que no, en el país no se toca mucho. Hay muy pocos hospitales de salud mental, hay muy pocos profesionales de salud mental, entonces es algo que se debe inculcar más, se debe potenciar más y espero que este nuevo gobierno se enfoque en eso, ¿no? Muchas gracias, Ángel, por tu tiempo y por permitirnos esta entrevista. Ya sería por otra oportunidad. Gracias a Gracias. ti, más bien, no te preocupes. Para cambiar las actitudes, es necesario educar y concientizar a la gente, pero es evidente que esto tampoco será suficiente. En muchos casos, el racismo es una respuesta racional para defender privilegios y la educación por sí misma no cambiará el conflicto de intereses que la hace funcionar y reproducirse. En algunos casos, no puede reproducirse un cambio positivo sin reformas económicas y sin contar con nuevos recursos económicos. En otros, se requieren estrategias distintas y más imaginativas para destruir los extractos de negación que causan que unos grupos hostiguen a otros o ignoren sus necesidades. Esperemos que llegando al Bicentenario y con las nuevas autoridades se pueda combatir y erradicar la discriminación, que se refuerce este tema en los colegios, que son la base, que se habiliten centros de apoyo para víctimas y así crecer como sociedad sin discriminación ni prejuicios. Discriminar nos denigra como seres humanos. Aprendamos a respetar los derechos de todos y todas, no a la discriminación.